Sala Mudéjar llena de interés compartido y de curiosidad por oír a nuestro flamante ponente, que ya tuvimos el gusto de disfrutarlo en el año 2019 y que en ese caso, pues lo bueno, si breve, no fue 2 veces bueno, sino que nos quedamos con más ganas de continuar y de invitarlo y por ello le abrimos las puertas nuevamente en la Universidad de Córdoba para que nos deleite con su saber, con su experiencia y con su dilatada trayectoria. También quiero agradecerles, además y darles la bienvenida a la Universidad de Córdoba a todas las personas que están aquí. También quiero dar las gracias a Pedro por haber hecho un hueco en su agenda, en su apretadísima agenda, y haber tenido en cuenta pues, la invitación que le cursamos desde la Universidad de Córdoba. Y también, lógicamente, pues quiero dar las gracias a mi compañera y amiga María Rosal, que es la directora de la Unidad de Igualdad y de la Cátedra de las Mujeres Leonor de Guzmán, porque este es un evento que se enmarca en la celebración del día 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, que nosotras queremos que no sea solamente un día, sino que sea una conmemoración, un recuerdo y una reflexión permanente a lo largo del año, pero que especialmente pues, tenga como un mes de máxima atención en el mes de marzo. Hemos llegado casi por los pelos, porque estamos casi no, en el último día del mes, pero queremos enmarcarlo en ese momento de reflexión de todo lo que es la cultura griega, y la cultura griega desde una perspectiva de género, y pensando y analizando y creando un pensamiento crítico respecto a la aportación que las mujeres a lo largo de la historia y en distintas culturas han realizado, y que, como bien decía esta mañana Pedro en la radio, podemos pensar que otras épocas históricas pues, han sido mucho peores, que estamos en la actualidad en el mejor de los escenarios, pero que quizá una mirada reposada y una mirada sabia, como la que nos va a mostrar Pedro, nos haga reflexionar y entender que la igualdad de género no es algo que esté consolidado permanentemente, que ha habido momentos y etapas de evolución y también de involución, lo cual significa que tenemos que estar atentos y atentas para que todas las conquistas que con tanto trabajo hemos realizado las mujeres junto a un buen nutrido grupo de hombres concienciados, tenemos que luchar por mantener y por seguir conservando. Así que le doy la palabra a María Rosal, que nos va a hacer una pequeña intervención. Muchas gracias, vicerrectora, querida Charo. Muchas gracias. Me alegro mucho de que el profesor Pedro Olaya pueda hoy acompañarnos, y me alegro mucho de ver esta sala llena. Es algo que todos y todas echábamos de menos, volvernos a encontrar en la universidad, en todos los lugares, volvernos a encontrar en el conocimiento y volvernos a encontrar en la igualdad. La Universidad de Córdoba, a través de la Unidad de Igualdad y a través de la Cátedra de Estudios de las Mujeres, pues trabajamos en favor de la igualdad todos los días del año. Bien, es verdad que, como ha dicho la vicerrectora, en el mes de marzo pues hacemos un mayor énfasis, por eso quizás este acto cobre también tanto valor simbólico, que hoy podamos reflexionar no solamente sobre el presente, sino sobre todo sobre el pasado, sobre las raíces de nuestra cultura, porque somos lo dado y somos lo creado. Somos ese conjunto que es el que nos hace personas, el que nos hace sociedad y el que nos hace y nos debe de hacer, de verdad, analizar toda nuestra historia y luchar por la igualdad de verdad. Así que me alegro mucho, muchas gracias por estar aquí, y me alegro mucho de que hoy nos pueda acompañar Pedro, y estamos deseando escucharlo. Muchísimas gracias. Nada. Tiene la palabra Pedro y luego haré una breve semblanza, un breve esbozo, o lo hago ahora, como prefieras, Pedro. Sí. Bueno, pues lo que yo voy a compartir es algo que estoy convencida que es conocido para muchos de vosotros y vosotras, pero bueno, por hacer una breve sinopsis de la trayectoria personal y sobre todo profesional, una breve biografía. Pedro Olaya es un asturiano, nacido en Oviedo en 1966, coetáneo. Es escritor, helenista, profesor, traductor, fotógrafo y cineasta. Desarrolla su actividad profesional en todos estos campos en colaboración con editoriales e instituciones educativas y culturales de diversos países del mundo.
Desde hace más de 35 años mantiene una intensa relación con Grecia y desde 1994 vive en Atenas. Por tanto, sabe perfectamente lo que habla desde la parte experiencial. Como escritor que es, su principal ocupación, ha publicado más de 30 obras originales en distintas lenguas, así como una larga serie de artículos periodísticos y más de un centenar de traducciones de autores griegos y españoles, especializándose en literatura, arqueología, historia y humanidades. Su obra, que explora y da a conocer la cultura griega, combinando elementos literarios, plásticos y científicos, ha ganado la estima del público y de prestigiosas instituciones como la Academia de Atenas, la Fundación Onassis o la Universidad de Harvard. Por su labor en el estudio y en la promoción de la cultura griega, ha sido nombrado embajador del helenismo por el Estado griego. Libros como Atlas mitológico de Grecia, Arcadia feliz, Historia menor de Grecia, Grecia en el aire, De senectute política y el recién publicado Palabras del Egeo, así como las películas con Kalligiannis y Grecia en el aire, avalan la trayectoria de este filoheleno, que ha sido invitado por más de 400 instituciones culturales, educativas y medios de comunicación de Europa y América para la realización de conferencias, actos públicos y programas informativos. En 2019, como comentaba anteriormente, en este mismo escenario, disfrutamos de su conferencia La democracia a debate y hoy volvemos a contar con su presencia para acercarnos de un modo literario y filosófico a la consideración de la mujer en el mundo griego y a la incumplida aspiración de la igualdad en el mundo actual. Disfrutaremos, pues, con su intervención Mujer y mundo griego, lectura y reflexiones contratópicos. Y posteriormente, pues, abriremos un turno de intervenciones para que podamos plantear las consideraciones, observaciones o preguntas que considere el auditorio pertinente. Cuando quieras, Pedro. Ahora. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias también, directora de la Cátedra Leonor de Guzmán. Muchas gracias a todos ustedes, al público, en primer lugar, por su interés, el interés mostrado en acudir a este acto, igual que los que asistieron ayer. Nos quedamos un poco preocupados de que hubiera gente incluso de pie, pero bueno, a la vez eso tiene su lado bueno y quiero agradecerles por ello. Quisiera agradecer también expresamente, ya que vamos a hablar de un tema tan relacionado con la mujer como este de hoy, a tres mujeres, la vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria de la UCO, Rosario Mérida, también a María Rosal, directora de la Cátedra de Estudios Leonor de Guzmán, y también a la amiga y profesora Catalina Osuna, aquí en primera fila, infatigable promotora de todos mis actos en Córdoba. Y precisamente quisiera empezar recordando estos actos, por el gratísimo recuerdo de estos actos. Uno de ellos fue en la Filmoteca de Córdoba, donde, junto a la mezquita, donde presentamos hace ya algún tiempo, en el 2019, una proyección de mi película Grecia en el aire, sobre las herencias y desafíos del viejo proyecto griego de la democracia, vistos desde la preocupante perspectiva actual. Otro fue precisamente aquí, como recordaba la vicerrectora, en este acto, que entonces recuerdo que estaba también, este salón mudéjar estaba a rebosar, y hablamos también de democracia, del urgente reto de reconquistar la política que como ciudadanos tenemos. Por desgracia, todos hemos visto que los acontecimientos de los últimos años han hecho aún más evidente y imperioso este reto. De la atención y el interés con los que fui escuchado entonces, conservo un muy grato recuerdo y por eso me siento hoy muy agradecido y muy honrado de haber sido invitado de nuevo a hablar aquí en la Universidad de Córdoba desde lo griego de otro reto importante, la igualdad entre hombre y mujer. En estos tiempos turbios en los que ningún tema que no sea el que cada día se designa para mantenernos en estado de shock, cualquier otro tema parece casi una frivolidad.
Hablemos entonces de la mujer en el mundo griego, tratando en lo posible de interpretar las evidencias históricas que han llegado a nosotros y de no caer en los tópicos. Es curioso, pero cuando nos asomamos a la historia de nuestra civilización, cobramos a menudo la certeza de que la postergación de la mujer se encuentra ya consolidada desde los tiempos más remotos. Es algo que nos parece que ha existido siempre. Pero yo me pregunto, ¿ha sido realmente así siempre y en todo lugar? ¿Ha sido inexistente o infructuoso el conflicto con lo establecido? ¿O acaso la igualdad, la dignidad y la justicia no han sido y siguen siendo conquistas heroicas de personas valiosas, hombres y mujeres, contra la molicie de los estereotipos, precisamente, y contra el egoísmo individual y colectivo? Es a partir de estos interrogantes y a partir de la lectura de dos breves pasajes literarios que escribí hace tiempo para mi libro Historia Menor de Grecia, como quisiera poder ayudar ahora a conocer un poco mejor la consideración de la mujer en el mundo griego y a reflexionar a la vez, como decía la vicerrectora en la introducción, sobre la incumplida aspiración de la igualdad en el mundo actual. Es aún, desgraciadamente, una asignatura que tenemos pendientes como seres humanos, no como hombres o como mujeres. Voy a empezar, pues, leyendo un pequeño texto sobre Plutarco. Queronea, Beocia, año 105 después de Cristo. Rodeado de papiros en su grato rincón de Queronea, Mestrio Plutarco escribe para cumplir una promesa. Se la hizo unos meses atrás a la joven Clea, sacerdotisa de Dioniso en Delfos, cuando la muerte de su común amiga Leontis les llevó a una larga conversación sobre la virtud de las mujeres. Flavia Clea tiene un espíritu hermoso y cultivado, como su madre Eurídice, como su abuela Clea, de quien tomó su nombre y su devoción dionisíaca, como la difunta Leontis y como Timoxena, la esposa amiga con la quien Plutarco ha compartido sus inquietudes de todos estos años. Plutarco ha disfrutado siempre de la compañía de mujeres valiosas, y ahora que se ha comprometido ante Clea a completar por escrito aquella conversación en memoria de Leontis, no exenta de consuelo filosófico, no titubea en absoluto sobre las razones que ha de exponerle. Su alegato tiene por objeto demostrar algo que Clea ya sabe, pero que todo el mundo se esfuerza en ignorar: que la virtud de las mujeres es la misma que la de los hombres. No lo piensan así quienes dicen que la virtud de las mujeres es la rueca y el honesto retiro del gineceo, ni los que tienen a menos su compañía y su opinión, ni los que sostienen que la educación las hace peligrosas, ni por supuesto los que creen que la mejor mujer es aquella de la que nadie puede hacer ni reproche ni elogio. Apartándose de estas arraigadas patrañas, Plutarco le pregunta retórico a su joven amiga: ¿cómo es posible concebir una virtud distinta para hombres y mujeres? ¿Acaso no es el mismo don el que hace profetizar a Bacis que el que hace hablar a la Sibila de Delfos? ¿No son las mismas musas las que inspiran los versos de Safo que los de Anacreonte? ¿No son los mismos el valor o la entrega si vienen de Héctor que si vienen de Andrómaca? Está claro que la virtud se expresa siempre de acuerdo con la naturaleza de cada individuo, pero no por ello es algo diferente en cada caso. Aquiles fue valiente, pero no al modo que lo fue Áyax. Néstor y Odiseo obraron de manera distinta ante la dificultad, pero a ninguno se le niega haberlo hecho con sabiduría. Nada hace necesario que las mujeres se comporten como hombres para poder reconocer en ellas la presencia del coraje, la lealtad o la prudencia. Como si fueran cuadros y a manera de juego, Plutarco se complace en exponer para su amiga Clea momentos del pasado en los que las mujeres han sacado a los hombres del marasmo moral y han dado sobrado ejemplo de sentido político, de sagacidad y de templanza, de afecto por los niños y los débiles, y aún de fuerza y arrojo contra los enemigos. La imagina leyendo y sonriendo con complicidad, sentada en el pórtico de Átalo, bajo los cipreses del estadio,
o en un rincón sombrío junto a la fuente de Castalia. Clea no necesita moralinas ni paternalismo. Ya en otra ocasión, disertando con ella sobre Isis y Osiris, llegaron juntos a la conclusión de que hombres y mujeres gozan del mismo acceso a la virtud, como sufren también de la misma carencia y anhelo ante los dioses. Como podemos ver, ya en estas fuentes clásicas, ya en las propias reflexiones de Plutarco, que me autorizaron un día a escribir este relato, ya en estas fuentes clásicas, decía, hay constancia de que las mentes más honestas y sanas del tiempo de los antiguos griegos no percibían la virtud como una prerrogativa de género. Hay constancia de que había individuos que, enfrentados a solas con su propia conciencia, podían admitir sin excesiva resistencia que la virtud proviene del carácter y de las aptitudes y no del sexo. Un hermoso ejemplo que el tiempo y el azar han dejado llegar hasta nosotros es aquella otra insólita escena en la que Sócrates y sus amigos, imaginando cómo debía ser el estado ideal, reconocen sin ambajes que las dotes naturales están distribuidas igualmente entre hombres y mujeres, por lo que en las tareas de gobierno no está justificado que exista ocupación exclusiva del hombre o de la mujer. Y concluyen también que si ambos han de emplearse en las mismas tareas, hombres y mujeres deben recibir por ello la misma educación. Este curioso testimonio, recogido en la República, que a la vista de los largos siglos de discriminación de género que vinieron después resulta plenamente revolucionario, pone de manifiesto que en la Grecia clásica ya había conciencia de una cosa que hoy deberíamos tener muy clara, que la clave para abordar y resolver el eterno conflicto de discriminación por razones de sexo es abandonar los prejuicios generalistas y esforzarse en una reflexión justa a nivel de individuos. Pues cuando se trata de aptitudes, no existen diferencias entre sexos, sino diferencias entre individuos. O dicho parafraseando aquel mismo diálogo entre Sócrates y sus amigos, si la diferencia de naturaleza entre el hombre y la mujer se reduce solo a que el hombre engendra y la mujer alumbra, no parece sensato que ese rasgo sea lo que decida quién debe ser médico, quién zapatero o quién debe ocuparse de los asuntos de la organización de la polis. En realidad, si la imagen de la Grecia clásica que ha llegado a nosotros es tan marcadamente patriarcal, puede que se deba a que la inmensa mayoría de las fuentes escritas por las que conocemos el mundo griego antiguo, y por ende la condición de la mujer en él, son fuentes escritas por hombres. Y me atrevo a decir que por hombres que, a diferencia de Platón y del ágrafo Sócrates, plasmaron en sus escritos más bien los tópicos y las expectativas colectivas sobre las mujeres de su tiempo que una experiencia propia y sincera que pudiera ponerlos en cuestión. Por eso, frases tan lapidarias y recurrentes como aquellas que hemos leído ahora, de la rueca, el gineceo, la ausencia de reproche y de elogio, sobre las que hemos construido sin demasiada reflexión nuestra imagen de la mujer en Grecia, resuenan más a los oídos críticos como la voz amonestadora de un coro de tragedia que como un testimonio fidedigno que refleje la vida real. Esta predominante transmisión histórica por vía masculina ha condicionado sin duda nuestro conocimiento de la mujer en el mundo griego, como también lo condiciona y lo distorsiona repetidamente una conocida circunstancia política, que las mujeres no tuvieran participación directa en los órganos de la democracia. Esta última razón, esgrimida de continuo en los tiempos modernos como prueba de una marginación inaceptable, ha oscurecido injustamente la relevancia y la consideración que las mujeres griegas tuvieran en otras facetas de la vida pública y privada antes, durante y después de la existencia de la polis. Y antes de comenzar a reflexionar sobre ello, que es en suma el objeto de este acto, quisiera detenerme un momento a comentar este controvertido aspecto discriminatorio que solemos
con el que solemos afear un tanto a la ligera cuando hablamos de los orígenes de la propia democracia griega. La mujer, por desgracia, no tuvo participación en los órganos políticos de la antigua democracia. De haberla tenido, la democracia griega hubiera sido aún más meritoria y más perfecta, de eso no cabe duda. Pero no olvidemos que, tristemente, la igualdad de derechos políticos y la igualdad en sí es una conquista muy reciente de la mujer en algunas sociedades y pendiente aún en muchas otras. Todavía hoy, más de 2 milenios después de aquel momento fundacional de la democracia, seguimos luchando por la participación política de hombres y mujeres en pie de igualdad. Y para conseguir lo que tenemos, han hecho falta siglos de sufragismo y de lucha insistente contra la resistencia de la mentalidad patriarcal. El sufragio universal, no lo olvidemos, comenzó a conseguirse hace apenas un siglo en algunos países, Nueva Zelanda, Finlandia, Rusia, y en otros, como España, Francia, Grecia o los Estados Unidos, no hace más que unas décadas, podríamos decir. Y pese a esto, quienes afirman que nuestras democracias son mejores que la antigua porque permiten a las mujeres y a los hombres la participación en la política, deberíamos reflexionar un poco más sobre qué participación real es la que se permite hoy a cada ciudadano y compararla con la que tuvo entonces. Entonces, como dijo Aristóteles, y esto lo recordamos ayer, ser ciudadano era tener la posibilidad real de gobernar y de juzgar. Una definición tan osada que hoy no nos atreveríamos a dar, sin duda. Ser ciudadano era tener la posibilidad de ser autor de las leyes que gobiernan a todos, de contribuir de forma cotidiana a la definición y la salvaguarda del interés común. Ahora tenemos el sufragio, sí, y extendido por igual a hombres y mujeres. Pero cuidado, ampliar la base de votantes no es ningún avance en democracia si a cambio se les desposee de poder político real. ¿Y qué poder político tiene hoy quien solo puede votar cada 4 años las promesas de un partido no obligado a cumplirlas, financiado por los poderes fácticos, que blinda su presencia en la escena política con estudiados mecanismos electorales, sobre el que el ciudadano no ejerce ningún control y al que no tiene derecho efectivo a revocar en el mandato? Es poco menos que un cheque en blanco ese voto. Frente a la democracia antigua, las mujeres han ganado hoy día en igualdad formal, sí, pero todo ciudadano ha perdido en esencia política. Y las oligarquías que suelen ocupar el poder han hallado con esto la forma de legitimar sus intereses sobre una mayor base numérica. Pero esto ya es otro problema, es un problema político, no una cuestión de género. Lo dejo simplemente como una idea para la reflexión. Volvamos, pues, a las mujeres en el mundo antiguo, en el antiguo mundo griego. Tratemos de indagar más allá de esa imagen de marginalidad que nos sugiere la exclusión de la mujer de la mecánica política de la polis clásica, injusta, claro está, para tratar de conocer mejor su condición y su vida, en ese y otros tiempos, a partir de los demás indicios que han llegado a nosotros. Empecemos por el principio, por las raíces más profundas, por los remotos orígenes de la civilización en el espacio que hoy conocemos como griego. Es curioso, pero a medida que nos remontamos hacia atrás, hacia tiempos lejanos, el estudio de los mitos, de los ritos y de los hallazgos arqueológicos nos va revelando, para nuestra sorpresa, que desde los albores de la humanidad y de la civilización, la verdadera condición de la mujer en el imaginario colectivo fue durante milenios la de la fascinación. La mujer era un ser fascinante, elegido por la creación para canalizar a través de su cuerpo la presencia en el mundo de la especie humana, y elegido también como depositario de una sabiduría cósmica que se creía que recibía de la propia tierra. La mujer era el ápice de la creación, y antes incluso de que existieran propiamente los dioses, la humanidad adoraba en la mujer
a la fuerza divina que concede y mantiene la vida. Celebraba a través de su ser el anhelado triunfo de la vida sobre la muerte. Esto es lo que en el espacio griego nos revelan de forma fragmentaria siempre y enigmática los mitos, los ritos y los humildes testigos materiales de aquel tiempo remoto que aún salen poco a poco del seno de la tierra. La tierra, la gran madre, y la luna, que es su correlato en el cielo, tenían una intensa intimidad con la mujer. Compartían con ella su fecundidad, su fuerza oracular y su sabiduría. Y la hacían partícipe también de su soberanía sobre las aguas, las semillas, los frutos, los animales y las plantas. El hombre, en cambio, a juzgar por los mismos indicios, no parece haber tenido en épocas remotas la elevada consideración que tuvo la mujer. Parece, como decían los griegos, haber sido solamente su páredros, es decir, alguien a su lado, alguien que eventualmente podía compartir con ella sus dotes o su lecho. Y en el plano divino, la imagen del varón representó, en principio, la de un espíritu auxiliar de la divinidad, auxiliar de la fertilidad. Un espíritu que nacía y moría con el ciclo del año, es lo que los griegos llamaban odemon eniaftos, el espíritu anual de la vegetación. Más tarde fue también la representación del hijo de la tierra o del hijo de la luna, Tocion Vrefos. Y habría de pasar mucho tiempo para que el hombre llegara a representar dignidades tan altas y tan investidas de poder como la del esposo de la diosa madre, compañero de trono o incluso señor del cielo, como reconocemos ya en la figura de Zeus, por ejemplo. Evidentemente no tenemos tiempo ahora de pormenorizar todo este largo proceso, pero el estudio de las evidencias del pasado nos permite entrever algo muy importante, que en los milenios anteriores al tercero y al cuarto antes de nuestros días, la mujer no estaba sometida al dominio del hombre, que la organización social era más paritaria entonces, y que los increíbles logros de aquella temprana y luminosa civilización surgida en el entorno del Egeo, un remoto estadio de la cultura griega que estamos empezando a descubrir apenas, se debieron muy probablemente a una esmerada y fructífera colaboración entre ambos sexos. Así lo sugieren, aparte de los mitos y los ritos, todas las muestras de desarrollo y de sofisticación en esa fase tan temprana de la cultura que hoy conocemos como griega. Lo sugiere, por ejemplo, la imaginación y la sensualidad de la cerámica, la delicadeza de las pinturas al fresco, las increíbles miniaturas talladas en los sellos de piedra, la inspiración de los motivos de la orfebrería, el refinamiento del atuendo, las enigmáticas figuras cicládicas de mármol que ustedes conocerán. Así lo sugieren también las evidencias de organización de complejas empresas colectivas o la realización de expediciones y el establecimiento de colonias en tierras lejanas. Y así lo sugieren, por último, las pruebas que hoy tenemos de su antiquísimo conocimiento de la armonía musical, de la geometría, de la construcción en mármol y en piedra, de la navegación de altura y de las posiciones y los ciclos de los cuerpos celestes. No puedo detenerme, digo, como me gustaría argumentar una por una cada una de estas afirmaciones, pero quisiera ilustrar de algún modo su solvencia con el ejemplo del planeta Venus, el único planeta con nombre de mujer. Probablemente nos sorprenda, pero si lo llamamos Venus, no es solo porque Venus fuera en tiempos romanos una diosa plenamente asociada a Afrodita, a quien los griegos habían consagrado ese planeta, sino porque antes Venus era también el nombre de la mujer, que en algunos dialectos se llamaba Vaná, Ganá, y que con otros nombres afines evolucionó hasta que se impuso la forma Yini, que es la forma que conocemos de gineca, de mujer, de la que, aunque nos cueste creerlo, también provienen palabras tan extrañas como woman o queen.
y también porque el ciclo reproductor de la mujer guarda una estrecha relación con el ciclo del planeta Venus en el cielo. Algo desconocido para muchos, pero que los habitantes del Egeo ya habían observado al menos hace 5.000 años. Para explicarlo brevemente, el ciclo completo de Venus alrededor del Sol es de 584 días terrestres. Pero observado desde la Tierra, el planeta solo resulta visible durante 2 periodos de 263 días, separados por 2 lapsos de 8 y de 50. Las gentes del Egeo, pues, dieron a ese planeta el nombre de la mujer porque advirtieron que su presencia visible en el cielo, es decir, esos 263 días que está visible en el cielo, coincidía casi plenamente con los 9 meses lunares que dura la gestación humana. Y además fabricaron también unos discos de barro, donde, junto a la representación de un pubis femenino, un astro y una nave, grababan una serie concreta de muescas en forma de diminutas medias lunas que plasmaba el periodo sinódico de Venus. Son las curiosas piezas, no sé si alguno las habrá visto, las recordará, que los arqueólogos conocen o conocían con el nombre de sartenes y que probablemente sirvieron de instrumento de cómputo para los navegantes, pues Venus además es uno de los 5 planetas náuticos por los que se guiaban los barcos, y también servían de instrumento de cómputo para las mujeres que esperaban un hijo. El caso de Venus no es un caso único. Hay objetos y datos que evidencian que la antigua cultura del Egeo tenía plena conciencia del ciclo de Tauro, de Saturno, del año sideral y tropical, del complejo fenómeno de la precesión de los equinoccios, y que fueron ellos quienes describieron por primera vez las constelaciones que todos conocemos hoy. Cabría preguntarse, pues, si estos antiquísimos conocimientos tenían un origen masculino o femenino. No parece prudente responder de manera excluyente a esta pregunta. En cualquier caso, lo que estamos diciendo pone de manifiesto que la antigua civilización gestada en el espacio griego no era en absoluto una cultura primitiva, en el sentido de una cultura limitada a la satisfacción de sus necesidades más básicas, sino una sociedad muy sofisticada que para alcanzar ese nivel hubo de precisar sin duda de la cualificación y de la colaboración de la mayor parte de sus miembros, tanto hombres como mujeres. E indagando en sus vestigios, es probable, cada vez más probable, que lleguemos un día a descubrir, perplejos, que debemos a ellas, las mujeres, los conocimientos más remotos de astronomía o las primeras fórmulas y prácticas de la farmacopea y de la medicina, o el descubrimiento de la púrpura, por ejemplo, o las formas más antiguas de escritura que hoy rastreamos ya hace 7 milenios en el espacio de los Balcanes y el Egeo. Avanzando en el tiempo y llegados, sin embargo, al primer milenio antes de Cristo, es decir, a esa Grecia de las colonias y las polis que mejor conocemos, parece que nos encontramos ya con una sociedad donde el hombre ha tomado la delantera. No es fácil explicar cómo se produjo esa deriva hacia lo patriarcal. Durante el siglo XX se atribuyó ese cambio a la supuesta llegada de oleadas de invasores tenidos precisamente por los primeros griegos. Pero hoy sabemos que las cosas no fueron así. Sabemos que existió una rica cultura neolítica, mesolítica, incluso paleolítica en numerosos puntos del Egeo y la península del Emo, que hay genes, la genética lo ha probado, hay genes que conectan esa remota población con los griegos antiguos e incluso con los griegos de hoy, y que ya en la Edad de Bronce no se registran migraciones masivas de pueblos extraños a esas tierras como se pensaba a mediados del siglo XX. Si prevaleció, por lo tanto, la continuidad de la cultura en ese espacio, el cambio hacia lo patriarcal hubo de ser, en su mayor medida, un proceso interno. Y bien pensado, buena parte de la mitología griega consiste en historias que parecen querer reflejar de manera poética ese complejo proceso interno. Son historias, como ustedes saben, de raptos, violaciones
seducciones de ninfas y diosas, transmisión de poderes sobre los santuarios antiguos y sobre los oráculos, guerras de dioses jóvenes contra viejos titanes o contra gigantes nacidos de la tierra, historias de conflictos y luchas entre miembros de una gran familia que, sin hacer alusión a enemigos foráneos, conducen a la conformación paulatina de un orden nuevo. Así, en los ejemplos de los mitos, vemos como la tierra, esa gran madre de la que hemos hablado, a la que Esquilo llamó diosa de muchos nombres, comenzó a desplegarse en figuras distintas: Rea, Deméter, Temis, Dione, Hera, en nuevas diosas que heredaron sus santuarios naturales y parte de los atributos telúricos de la tierra. Y así observamos que las ninfas, por ejemplo, crearon en sus cuevas y en sus fuentes, en sus veneros, en el seno de la madre tierra, es decir, a divinidades masculinas que habrían de tomar los nombres de Poseidón, Dioniso, Hermes o Zeus. Descubrimos así también que Zeus, para obtener parcelas de poder de las divinidades femeninas anteriores, emprendió la estrategia de convertirlas en sus amantes o en sus hijas. Con su hermana Deméter, por ejemplo, engendró a Core, con Mnemosine a las musas, con Eurínome a las gracias, con la titánide Leto engendró a Artemis y Apolo. Engullendo viva a la titánide Metis, se apropió de las prerrogativas de esa antigua diosa de la creación y del ingenio y alumbró de su propia cabeza a Atenea, nacida ya con sus armas y sus 20 años, como la nueva diosa olímpica de la sabiduría. Una a una, es decir, las antiguas portadoras de las dotes divinas fueron siendo seducidas o sometidas por Zeus. Y la diosa Hera, llamada a ser representante principal de ese orden femenino antiguo en el Olimpo, fue a la vez su hermana, su esposa y su reina. Y así también observamos cómo después de la titanomaquia, la lucha contra los titanes, los antiguos hijos de la tierra, el panteón olímpico, el nuevo panteón, nace como un pacto entre 6 divinidades masculinas y 6 divinidades femeninas, herederas estas últimas de un orden, como digo, definitivamente cuestionado. Y vemos también cómo más tarde un nuevo hijo de Zeus, Dioniso, sustituye en el Olimpo a la ancestral diosa Estía, la diosa del hogar, desequilibrando la balanza a favor del lado masculino. Y quién sabe si el resto de las diosas no hubieran desaparecido también, no hubieran acabado con el tiempo arrumbadas de no haber sido inmortalizadas de verdad por la épica, por los maravillosos versos de Homero y de Hesíodo. Todo este proceso, que como en un borroso espejo vemos reflejado en los mitos y en los ritos, parece constatar la reivindicación más o menos violenta de una parcela de poder por parte masculina frente a las prerrogativas ancestrales de la mujer. ¿Cuál pudo ser la causa? Debemos preguntarnos, la causa de esa transformación tan honda y tan persistente. Probablemente no fuera solo una, pero a mí me parece que entre ellas hubo de estar sin duda un cúmulo de circunstancias que acabaran conduciendo a una dependencia mayor de la guerra. La guerra, sí. El incremento exponencial de la guerra. La deriva hacia una era belicista y la ventaja masculina en las artes de la guerra. Solo a partir de esa ventaja y esa necesidad me parece posible explicar un giro social que llegara a otorgar al varón la supremacía en la que se instaló después. La épica, a la que acabamos de hacer alusión, las armas, las tumbas de guerreros, las murallas, las ciudadelas, todos esos vestigios arqueológicos y literarios que tenemos de los siglos postreros del segundo milenio antes de Cristo, es decir, de esta época en la que estamos hablando, nos hablan de una sociedad más militarizada y más jerarquizada
que la otra de tiempos anteriores, de una cosmovisión más masculina y también más afín a la que Grecia, Europa y casi todo el mundo conoció después. Pero hay que señalar también que, si bien en ese proceso de cambio antropológico hubo un impulso masculino de reivindicación, también hubo un impulso femenino de resistencia. La mujer tenía ya una velocidad adquirida de milenios que no podía ser detenida en seco. A eso lo vemos también en el relato de los mitos, los proverbiales celos de Hera y sus crueles venganzas de las distintas amantes de Zeus parecen reflejar en el mito la resistencia, esa resistencia ante del orden antiguo ante el nuevo. La tierra y sus formas femeninas de divinidad acusan la pérdida de su protagonismo con el tiempo, pero también, como hábiles esposas, las antiguas diosas y sus sacerdotisas se las arreglaban finalmente para influir y perdurar en un mundo de hombres. Es decir, la vigorosa herencia femenina del pasado no se difuminó del todo. Quedó salvaguardada, primero, por el mito y por el rito. Y, llegado el momento, supo imprimir también carácter a todas las figuras femeninas de la épica y de la tragedia. Ahí vemos escondido ese factor también. Helena, por ejemplo, a la que conocemos como esposa de Menelao, raptada por Paris, porta la herencia de una antigua diosa de la vegetación, renacida a su vez como hija de Zeus, tras su unión con Leda, metamorfoseado en cisne. La misma herencia vegetal y lunar porta también Ariadna, que conocemos como la princesa cretense que huyó con Teseo. Medea y Clitemnestra, princesas y reinas urdidoras de ardides, llevan en su nombre y en su naturaleza la herencia de Metis, el verbo mídome del griego, la antigua diosa del ingenio a la que Zeus engulle para convertirse en padre de la nueva diosa de la sabiduría. Todas esas mujeres, y por supuesto la abnegada Alcestis, la subversiva Antígona o la incendiaria Lisístrata, brillaron con luz propia sobre la escena del teatro, ese otro espejo colectivo de la polis griega, no exento en absoluto de carácter pedagógico y político. Son ejemplos de mujeres heroicas que, en el momento de evaluar la acción, no optaron por lo fácil, sino por lo que las haría dueñas de sí mismas, que no argumentaron de manera falaz a favor de lo cómodo o lo convencional, sino que con frecuencia se abrazaron a las formas más radicales y exigentes de justicia, de amor o de piedad. A su lado, hombres como Jasón, Agamenón o Menelao se revelan coléricos y blandos, seres muy poco heroicos, con un destino más grande que ellos mismos. Incluso Aquiles, el dechado del guerrero, sentado ante su tienda en una condición más próxima a lo divino que a lo humano, carece de esa índole heroica de una Antígona o de una Andrómaca. Cabría preguntarse, pues, ¿qué esconde esta inquietante contradicción entre el relato brioso y relevante de la mujer griega que ofrece el mito y la literatura y ese otro relato sumiso y marginal que parece desprenderse de los textos políticos y jurídicos? Sabemos, claro está, que mujeres valientes y virtuosas las ha habido siempre en toda sociedad, incluso en las más falocráticas y represoras. Pero conviene cuestionarse si acaso ese retrato laudatorio y público de las protagonistas femeninas que hallamos en los relatos colectivos como el mito o la tragedia no parece indicar que más allá de esa verosímil existencia de mujeres valientes y virtuosas, existió también la relativa aceptación de ese perfil brioso de mujer por la sociedad en su conjunto. Es una pregunta que también queda, en cierto modo, en el aire. Eurípides, el tragediógrafo ateniense, el gran pintor de caracteres psicológicos, pone en boca de Hipólito un célebre discurso machista que eventualmente podría ser tomado por el sentir de muchos hombres,
dice Hipólito en esa tragedia de su mismo nombre. Odio a la mujer inteligente. No haya en mi casa hembra con más inteligencia de la que a la mujer conviene. Que alguien las enseñe a ser sensatas o que se me permita seguir aborreciéndolas. Pero a la vez el dramaturgo deja que ese discurso palidezca y quede en evidencia ante la solidez del talante de Fedra y de cada una de las protagonistas femeninas de sus obras. Esta fortaleza de la mujer plasmada en el mito y la tragedia, unida, como ahora veremos, a su presencia primordial en todo lo relacionado con el rito y el culto religioso, pone de manifiesto, a mi entender, que las prerrogativas femeninas ancestrales de las que hemos hablado nunca llegaron a extinguirse en las mujeres griegas. Fueron, de alguna forma, su tesoro, un rescoldo atávico de poder que muchas veces infundió en el varón recelo y miedo, una herencia legítima, escrita en el silencio, que obligó al hombre a alcanzar y a respetar un pacto tácito o declarado con ellas. Quiero pensar que todas estas consideraciones comienzan a ofrecernos ciertos indicios útiles para tratar de comprender más cabalmente cómo era la mujer en esa Grecia clásica, helenística y romana, donde tendemos fácilmente a imaginarla como un ser minusvalorado, ausente de lo público y recluido en la seguridad y en el anonimato del gineceo. Huelga decir de entrada que las mujeres no constituían entonces un grupo homogéneo, como no lo han constituido nunca, tampoco los hombres, claro está. Hay que tener en cuenta que circunstancias como la condición de la persona, si es libre o esclava, el estado civil, la edad, el origen familiar o la posición económica, podían comportar, de hecho, mayores diferencias entre unas y otras mujeres que las diferencias derivadas meramente de su género. Pero sigamos indagando en la condición de la mujer como mujer. De las prerrogativas ancestrales femeninas, esa herencia extinta, supuestamente extinta, de la que hemos hablado, las mujeres de la Grecia que llamamos histórica mantenían muy viva tres cosas: su condición de mediadoras de la divinidad, su condición de sanadoras y, sobre todo, su condición de madres, evidentemente. Empecemos, pues, por la primera, como mediadoras de la divinidad. Puede que a nuestros ojos la mujer griega estuviera privada de participación política por hallarse excluida de los órganos de decisión de la polis, pero aparte ya de su presumible influencia sobre el hombre en la maduración de las decisiones políticas, que seguramente existió, la mujer tenía a su cargo, en un alto grado, la responsabilidad de asegurar la prosperidad y la propia existencia de la polis, haciendo que ésta estuviera bien con los dioses. Puede que nos sorprenda esta misión, claro, pero no debemos olvidar algo fundamental, que en la sociedad griega no había una separación nítida entre asuntos religiosos y laicos. Recordemos el caso de Sócrates, que fue apartado de la vida política, y de la vida también, como sabemos, acusado precisamente de impiedad religiosa. Lo divino imbuía lo humano, y la relación con lo divino, en gran medida, seguía encontrando su cauce a través de la mujer. No pensemos tan solo en las sibilas o en las pitonisas, por boca de las cuales se expresaba la voluntad de los oráculos. Todas las mujeres, desde que eran niñas, tenían un lugar importante en el culto, y muchas de ellas ejercían incluso, durante su vida, en periodos más cortos o más largos, ejercían de sacerdotisas. Toda Grecia estaba llena de santuarios en donde las mujeres tenían una presencia relevante, y en algunos de los más antiguos, la asistencia a los ritos estaba limitada en exclusiva a ellas. Sin ir más lejos, por poner algunos ejemplos, Atenas, la polis por excelencia, tenía por patrona a una divinidad femenina, Atenea,
que, como es sabido, había disputado además el título de protectora de la ciudad al propio dios Poseidón, ganándolo. Y en Atenas se celebraban a lo largo del año numerosos festivales religiosos en los que las mujeres tenían un papel primordial, desde las arreforias o las arteia, protagonizados por niñas en honor de antiguas heroínas y diosas, hasta las tesmoforias, que eran ritos secretos de las mujeres casadas, o los propios misterios de Eleusis, pasando por los festivales de Afrodita o de Dioniso. La religión griega era predominantemente pública y ritual, pero aparte de las grandes celebraciones colectivas, las mujeres ejercían también su ministerio religioso en todos los ritos relacionados con los aspectos cotidianos de la vida, los nacimientos, los himeneos, las bodas, las exequias de los funerales, etc. Todas estas labores religiosas, que iban desde humildes servicios prestados en un santuario hasta cargos de gran autoridad y poder, cargos heredados o electos, reconocían en la mujer su condición atávica de mediadora con la divinidad y, claro, alimentaban su honor y su realización como persona. Y aunque en nuestro tiempo nos cueste entenderlo, eran una contribución muy valorada a la vida cívica y a la propia identidad de la comunidad y de la polis. De esa misma herencia ancestral recibida de la Madre Tierra, que hacía a la mujer mediadora de la divinidad, forma también parte su condición de sanadora, el segundo de los factores o de las facetas que he mencionado. El más potente símbolo de transmisión de esa sabiduría atávica orientada a conservar la vida y la salud fue la serpiente, el animal sagrado de la tierra, que ostentaron como atributo todas las antiguas divinidades sanadoras y que a través del culto de Asclepio y de sus hijas, Higía y Panacea, acabó convertido, como todos sabemos, en el símbolo de la medicina y la farmacopea, la serpiente alrededor del báculo o alrededor de la copa. Cuando se consolidó definitivamente el panteón olímpico, Apolo, el padre de Asclepio, el dios sanador, quedó investido como dios masculino de la sanación, pero ello no privó de sus prerrogativas sanadoras ancestrales a ninguna de las divinidades femeninas. Por ejemplo, la vieja Ilitía seguía siendo la regidora de los partos. Ártemis, que había ayudado a nacer a su propio hermano Apolo en Delos, también presidía los alumbramientos y compartía con Deméter la protección sobre los niños de corta edad, los niños en edad de crianza. Hera, Afrodita y Atenea recibían esvotos en agradecimiento por las curaciones que se realizaban en sus santuarios, e incluso las ninfas y las musas eran invocadas con frecuencia con el sobrenombre de Iatrí, que significa sanadoras, médicas. Esa sabiduría médica, pues, ostentada por las divinidades femeninas, es la que de forma hereditaria y empírica compartían en alto grado las mujeres griegas. En los tiempos antiguos utilizaban sus aquilatados conocimientos higiénicos y botánicos para hacer frente a todo tipo de dolencias. La propia Ilíada nos ha conservado un testimonio en este sentido, incluso el nombre de Agámeda, la hija del rey Augías, que se dice Homero que como una Medea o una Circe era conocedora de todos los fármacos que cría la ancha tierra. En época clásica, cuando la medicina hipocrática, la derivada de Hipócrates, ya fue otorgando a los hombres un mayor protagonismo como médicos, las mujeres concentraron entonces su labor terapéutica en las afecciones y dolencias más propias de su sexo y siguieron practicando de forma prioritaria la ginecología y la obstetricia. Son, digamos, funciones que han estado siempre en manos de mujeres. Recordemos que Sócrates, una vez más, hijo orgulloso de una comadrona, tenía en alta consideración a todas las mujeres que poseían estos conocimientos. Y ya más tarde, cuando la educación reglada de la época helenística, como veremos ahora al hablar de la educación, fue ampliando también la formación de las mujeres, volvemos a tener noticia de médicas ya con nombre propio,
como Fanóstrata, Agnódique o Antioquia, que vuelven a ejercer de nuevo en campos ajenos al de la ginecología. Y finalmente, cuando Grecia ya es parte del mundo romano, leemos con asombro en las obras de Plinio y de Galeno los nombres de más de 300 mujeres griegas que destacaban en el ejercicio pleno de la medicina. Y como ya hemos dicho, junto a la herencia atávica de sacerdotisa y la de sanadora, la mujer, en la cultura griega, recibe como herencia incuestionable la condición y la misión también de madre. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en la mentalidad que ha dominado en Grecia desde la antigüedad hasta hoy, la maternidad es la razón de ser de la mujer. El amor entre madres y hijos, el vínculo más fuerte. Y la condición de madre virtuosa, el reconocimiento más alto y más universal para quien ha nacido facultada para traer al mundo otras vidas. Esta condición, más que ninguna otra, define el tipo de mujer que predomina en el mundo griego y ayuda a comprender mejor el marco institucional en el que se desarrolla su vida. En este sentido, de las instituciones, empecemos por el matrimonio. Voy a echar un traguito. Formalmente desde la época homérica, al menos, el matrimonio era un acto de entrega de una mujer a un hombre por parte de otro. Es decir, un acuerdo privado entre padre y pretendiente en el que el consentimiento de la mujer no parecía ser un requisito indispensable. Llama la atención que el sistema de apellidos vigente todavía en Grecia, por el cual la mujer lleva el apellido del padre en género genitivo, es decir, el género posesivo, hasta que una vez casada pasa a tener el apellido del marido, también en genitivo, pone de manifiesto de manera elocuente este arraigado traspaso de poderes sobre la mujer entre dos hombres. El objetivo primordial del matrimonio era, pues, la procreación de hijos legítimos, pero un objetivo que, si no se cumplía, podía conducir sin demasiado obstáculo a la disolución del vínculo. Otro motivo de disolución podía ser el adulterio, que censuraba especialmente a las mujeres, exigiendo que fueran repudiadas y expulsadas de las ceremonias públicas. Los hombres, en cambio, no eran considerados adúlteros por recurrir a la prostitución, aunque esta práctica tampoco resultaba bien vista. A favor de la igualdad de género, debe decirse que para proceder al divorcio bastaba con la voluntad de uno de los dos cónyuges, que la disolución del matrimonio consistía también en un mero acto privado, es decir, era algo fácil de disolver el matrimonio, que la separación de bienes facilitaba el trámite entre las dos familias y que se tenía por normal la devolución de la dote a la casa de la esposa. No obstante, era habitual que el marido, si lo deseaba, pudiera mantener la custodia de los hijos. En el plano ya de la sexualidad, por desgracia, tenemos muy pocos testimonios de cómo vivían las mujeres. Los fragmentarios poemas de amor de Safo, de Lesbo, o los epigramas de la antología griega, o la dulce novela de Longo sobre Dafnis y Cloe, nos dan ejemplos de sensualidad y ejemplos de desinhibición. Ejemplos que, aunque escandalizaron a la mentalidad mortificadora y mojigata de los siglos cristianos que vinieron después, tan solo nos permiten intuir cómo habría de ser el erotismo femenino en esa Grecia llamada pagana. Sin duda, más inocente y permisivo de lo que fue después, aunque claro está mediatizado en gran medida por la procreación y el matrimonio. Fuera de ese marco quedan raras noticias de erotismo y más raras aún de sexo entre mujeres, lo que se conocía como tribadismos, incluso en los poemas de Safo. Las mujeres más libres sexualmente y las más libres también en otros órdenes fueron las heteras. Las mujeres eran mujeres oriundas de otras polis, cultas y refinadas,
dotadas para el diálogo, la música y la danza, que tomaban parte en los simposios masculinos y que por voluntad propia solían mantener relaciones sexuales con hombres relevantes. Mujeres como Aspasia, Timandra, Laís, Frine, Rodope, Thais o Doris se contaron entre las más libres e independientes y formadas de su tiempo, probablemente porque no pesaban sobre ellas las expectativas de la sociedad ante las mujeres comme il faut, como debe ser, y porque algunos hombres se atrevían a transgredir con su complicidad supuestas convicciones demasiado estrechas sin correr el riesgo de ser censurados con severidad por sus conciudadanos. Podría parecer extraño, pero tal vez entre las mujeres que mejor encarnaron en algunos periodos esas prerrogativas ancestrales de libertad, entereza y dignidad, estuvieran curiosamente algunas heteras. Sobre la sexualidad masculina, en cambio, nos han llegado más informaciones, y aunque no sea este nuestro tema, creo que algunos rasgos pueden ilustrar por contraste la situación de la mujer. En líneas generales, la sexualidad de la mujer estaba bien vista como una manifestación pasiva, mientras que el prestigio del hombre se hallaba vinculado en exclusiva a su papel activo. Dicho de otro modo, la relación sexual reflejaba socialmente una relación de dominio, en la que lo propio de la mujer era ser dominada y lo propio del hombre ser dominador. Curiosamente, el hombre no ponía en entredicho su virilidad mientras ejerciera como penetrador, es decir, erastís, sin que fuera un estigma la eventual preferencia de uno u otro sexo, pues se consideraba natural el sentirse atraído por ambos. Esto descoloca nuestro concepto de homosexualidad y más aún saber que el rol pasivo del varón, el rol del eromenos, solo estaba bien visto durante los años más tardíos de la adolescencia y siempre que no supusiera un abuso moral por parte del amante. Dicho nuevamente de otro modo, la línea de censura ética en materia sexual no la marcaba el género de la pareja, sino el abuso sobre el otro o la humillación propia ante el otro. Ya al margen de esto, la prostitución, por último, era, como hemos dicho, una actividad mal vista, algo propio de gente caída en desgracia o un destino humillante de algunos esclavos, donde encontraríamos, por cierto, la triste figura de la concubina. Había prostitutos de ambos sexos y, por regla general, solo los hombres solían recurrir a sus servicios. Para seguir indagando en el contexto en el que se desarrollaba la vida de las mujeres en la polis, hablemos ahora de la educación. La griega ha sido desde siempre una cultura literaria, probablemente más que ninguna otra en el mundo. Por ello, ha dado siempre una importancia enorme a la escritura, al estudio y a la educación. También, por supuesto, a la educación del cuerpo, no solo de la mente. Solón, el padre de la democracia, dejó fijado en las primeras leyes de Atenas una ley que decía «Tus pedes didásqueste proton ninque grammata», que lo primero que aprendan los niños sea a nadar y a leer. Esta disposición es como un monumento lapidario del profundo arraigo que en pie de igualdad han tenido siempre la palabra escrita, la educación física y también la navegación en la cultura griega. No creo que de otra civilización pudiera proclamarse tan rotundamente algo parecido. A partir, pues, de esos tiempos de Solón, el siglo VI a.C., el progresivo arraigo de la democracia en las polis griegas se vio acompañado también de una paulatina generalización de la educación, muchas veces a cargo del Estado. Y esto porque la democracia, como sistema de gobierno sustentado sobre la virtud política de los ciudadanos, necesitaba para su existencia dotar al ciudadano de una educación, de una pedía, de una paideia, es decir, una educación sólida, integral, llamada a potenciar sus cualidades personales y su conciencia como ser social. Ya hemos dicho, no obstante, que las mujeres carecían de participación en los órganos de decisión política,
por lo que si la paideia tenía por objeto formar ciudadanos, es comprensible que en la práctica el acceso de la mujer a dicha formación acabara resultando desigual en muchos casos. Pero vamos a ver cómo era. En principio, el espacio en el que se desarrollaba la primera infancia de los niños y las niñas era el gineceo, la parte de la casa reservada a las mujeres. Normalmente, los niños solían permanecer allí hasta los 6 años, edad en que comenzaban a asistir a la escuela. Y aunque las niñas en principio podían seguir la misma pauta, había muchas de ellas que por distintos motivos no abandonaban el gineceo hasta que se casaban. Hay que decir que en el caso de Esparta, una polis radicalmente opuesta a Atenas y a otras polis griegas en muchos aspectos, los niños, desde los 7 años, los niños varones, pasaban a vivir en barracones del Estado, donde recibían una dura instrucción militar que comprendía también su alfabetización. Y las niñas, por su parte, eran entrenadas también en la resistencia física y educadas para ser buenas madres de guerreros. Pero en el caso de Atenas y de la mayor parte de las polis griegas, los padres aspiraban, en la medida de sus posibilidades, a dar educación a sus hijos e hijas. Inicialmente a través de preceptores, en un primer momento, y ya en época clásica en el marco de una escuela. La educación, pues, comenzaba en la infancia con la música, la poesía, la danza y la gimnasia. Continuaba después, en la adolescencia, con la gramática, la aritmética, la geometría y la astronomía. Y en el caso de los hombres, podemos decir que se prolongaba a lo largo de la vida con la participación en las instituciones políticas y con la práctica de la dialéctica. Algunas personas, en menor medida mujeres, accedían también a una formación superior al lado de los sofistas en principio y más tarde en el seno de escuelas de retórica, de filosofía o de medicina. De estos primeros tiempos de los que estamos hablando, de la época preclásica, Solón, etc., conocemos relativamente bien a algunas mujeres altamente formadas, como Safo de Lesbos, a quien ya hemos hecho alusión, o como Corina de Tanagra, grandes pioneras de la poesía. Pero el azar ha dejado también llegar hasta nosotros los nombres de otras, desconocidas casi por completo, que voy a citar ahora en homenaje a su memoria y a su singularidad. Mirtis de Antidón, la enigmática maestra de Corina y de Píndaro, Ceanó, Mía y Argínote, filósofas del círculo de Pitágoras, filósofas pitagóricas de las que conservamos tan solo fragmentos de sus cartas, de su correspondencia. Melisa, Axiocea, Fintis, Perictione y Aésara, otras pensadoras pitagóricas que escribieron, nos ha llegado noticia de sus obras sobre la armonía, sobre la moderación de la mujer, sobre la sabiduría y sobre la naturaleza humana. En Atenas sabemos también de otra Axiocea que asistía vestida de hombre a las lecciones de Platón, nos dice la fuente. También asistía vestida de hombre a la Universidad Concepción Arenal, todavía en nuestros días. Tenemos noticia de Lascenia, que rivalizaba con Espefsipo, el director del liceo de Aristóteles. De Leontion, que en el jardín de Epicuro escribía críticas a Teofrasto. Hiparquia y Areté practicaron la filosofía entre los cínicos y entre los cirenaicos. Gnosis de Locris dejó escritos hermosos epigramas y poemas de amor. Y la joven Erina fascinó a sus contemporáneos componiendo inspirados hexámetros a la manera de Safo y de Homero. Una vez más, la transmisión de todas estas obras ha jugado un gran papel, en la pérdida de estos textos ha jugado un gran papel en la relatividad de nuestro conocimiento sobre la condición femenina. En época helenística, el modelo educativo de Atenas y de otras viejas polis se fue extendiendo también a otros lugares. Época helenística me refiero a partir del siglo IV a.C., IV, III, II.
proliferando así la fundación de bibliotecas y de escuelas. A la educación estatal y a la sufragada por los padres, a la que nos hemos referido anteriormente, se sumó en esta época la financiada por los benefactores, los evergetas, lo que amplió la posibilidad de formación de ambos sexos. Sabemos, por ejemplo, que algunas ciudades griegas de Asia Menor tuvieron entonces escuelas femeninas, exclusivamente femeninas, donde las niñas se educaban de manera esmerada y competían en certámenes de lectura, escritura, recitación, pintura, poesía, canción, incluso carrera pedestre. En toda la Hélade proliferaron a su vez escuelas de educación superior, donde también recibieron formación mujeres filósofas, poetas o médicas. Y este clima cultural se mantuvo vivo hasta el triunfo político del cristianismo. Entonces, en este tiempo, en el tiempo todavía helenístico, florecieron mujeres como Metrodora de Atenas, que nos dejó su influyente tratado de patología ginecológica, Aspasia de Atenas, no la Aspasia de Pericles, que describió diversas técnicas quirúrgicas, o la famosa Hipatia de Alejandría, que todos conocerán, matemática y astrónoma, que murió como víctima del fanatismo y de su propia condición de mujer. Luego ya la conquista del poder por el cristianismo, o quizá mejor dicho, la conquista del cristianismo por el poder, marcó el principio de un enorme giro en todos los órdenes, de una transformación social y cultural que para la mujer en concreto acabó suponiendo una merma de su ya reducido campo de posibilidades y un aumento de la secular desigualdad frente al varón. Hay que decir, no obstante, que la condición de la mujer resultó decisiva al principio para la difusión y el arraigo de la nueva fe cristiana. Prueba de ello nos dan los escritos de San Pablo, las cartas de San Pablo o los Hechos de los Apóstoles, en los que se menciona a muchas mujeres diáconas que participaron en ese momento. Pero aún así, el modelo social que acabó imperando en el mundo cristiano fue, por desgracia, más continuador de las fuertes herencias patriarcales de la tradición hebrea y de la tradición romana, por desgracia, que de la relativa consideración de la mujer en el mundo heleno. No olvidemos que en la Roma de entonces la mujer, excluida de los llamados officia virilia y de la mayoría de los sacerdocios, estaba mucho más apartada de lo público que en Grecia, y que en el mundo hebreo era totalmente distinto, se hallaba confinada en la casa, discriminada incluso dentro de los templos, silenciada en sociedad e incluso podía ser vendida de niña a su futuro esposo o suegro. Esta preponderancia del modelo patriarcal se vio, no obstante, en el caso del cristianismo, mínimamente atemperada por la incorporación del culto a la figura de la Virgen María como Theotokos, como Madre de Dios, lo que a su manera mantuvo abierta esa vía ancestral de adoración a la divinidad bajo una forma femenina. La Virgen María, pues, heredó los santuarios y los templos de numerosas divinidades anteriores. Heredó también su función de protectora de ciudades y comunidades humanas, y en especial la dignidad de Diosa Madre, de la que hablábamos. Y fue en esta última faceta, en la de madre abnegada y piadosa, como la figura de la Virgen María se convirtió en el principal modelo de virtud para todas las mujeres cristianas. En los primeros siglos de la cristiandad, como he dicho, hubo muchas mujeres que pusieron su fe, su patrimonio o su experiencia como sanadoras al servicio de la comunidad. Quedan noticias de mujeres como Febe, Priscila y otras muchas que apoyaron como diáconas la labor de los apóstoles. Fabiola, Nicerata, Macrina, Olimpia, Aretusa ejercieron regalando su tiempo y su conocimiento médico a los pobres. Sin embargo, a medida que fueron apagándose las brasas de ese mundo pagano, fueron escaseando estas figuras femeninas, fueron quedando muchas de ellas relegadas
por sus conocimientos de plantas y remedios a la humillante y peligrosa condición de brujas. Y a finales ya del primer milenio de nuestra era, es decir, en torno al siglo IX y X de nuestra era, la sociedad cristiana había devenido ya muy homogénea. Y si exceptuamos a algunas aristócratas, poco espacio le quedaba a la mujer normal más allá de su condición de esposa o madre o de su aspiración de santa. Para cualquiera de estos dos cometidos, madre o santa, la educación no era una condición estrictamente necesaria. Y a decir verdad, a estas alturas del medievo, la inmensa mayoría de los hombres tampoco disfrutaba ya de una educación sólida. Habrían de pasar muchos siglos, como todos sabemos, para que la condición de la mujer empezase de nuevo a mejorar. Y no ya en el mundo griego, sino en el mundo en general. Muchos siglos de oscuridad y abuso, agravados para la mujer por un mayor abuso y una mayor oscuridad. Muchos siglos de acatación de la injusticia como parte de la normalidad, de naturalizar incluso la injusticia como parte de la supervivencia y la cordura. Siglos de invisibilidad y silencio, siglos de condena a la incultura, siglos de castigo en donde nunca había habido crimen. Y así hemos llegado hasta hoy. No es necesario convencernos de ello con datos o ejemplos. En mi humilde opinión, tan solo es necesario comprender una cosa, convencernos profundamente de una cosa, de que no existen diferencias colectivas entre sexos, sino diferencias singulares entre individuos. Solo así comprenderemos que es un error fatídico la lucha entre los sexos por la supremacía y que lo necesario es la lucha en común contra las lacras que socavan la dignidad de todos. Solo cuando asumamos eso, habrá llegado el día en que nacer mujer deje de ser un lastre o un peligro. El esperado día en el que el ser humano salde por fin esa ominosa deuda de justicia consigo mismo. Y ya que hemos comenzado describiendo una imagen antigua en la que Plutarco y Crea acariciaban esta misma idea de alguna manera, quisiera terminar ahora describiendo otra imagen de hace apenas un siglo en la que una inspiradora mujer griega, Calíroe Parén, que nos recordará a nuestra Concepción Arenal, nos recordará a nuestra Clara Campoamor, reflexiona de nuevo sobre este inaplazable reto de la igualdad. La historia sucede en 1918, en la pequeña isla de Hydra. Bien pensado, esta tranquila isla apartada del mundo no es un mal sitio para pasar los días ahora que el mundo está envuelto en la mayor y más sangrienta guerra de su historia. No solo Europa y el Imperio Otomano, sino Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda e incluso las tierras de África y de Asia se han arrojado a esta masacre sin igual. Desde el alto donde acaban las casas del pueblo, Calíroe Parén contempla el mar azul y las costas cercanas de Docós y del Peloponeso. Los paseos por el paisaje agreste de esta isla ofrecen sosiego y un horizonte limpio para el alma. Hace unos meses, mientras Venizelos recorría Francia e Inglaterra tratando de recabar de la Entente créditos para armamento y promesas territoriales en caso de victoria aliada, Calíroe escribió en su periódico que solo las mujeres, haciendo oír su voz en los parlamentos de los poderosos con las manos limpias de sangre, podrán garantizar la supervivencia de la humanidad el día que termine la Gran Guerra. Hoy, su periódico ha dejado de editarse. Mezclados con la brisa del mar y el aroma del espliego que crece al borde del camino, le llegan a Calíroe los recuerdos de aquel 8 de marzo en Atenas, hace ahora 30 años. Desde la ventana de su oficina, en la calle de las Musas, veía cómo abajo, en la Plaza de la Constitución, la gente se abalanzaba sobre el primer número de su periódico, el Diario de las Señoras, aquel valiente empeño que nacía para despertar a la mujer, para avivar la fuerza adormecida en su alma, para devolverle la valentía y la autoestima reprimidas durante siglos de servidumbre y de barbarie. Hubo que reimprimir al cabo de una hora y se vendieron en un día 10.000 ejemplares.
con una sonrisa y un enigmático suspiro, recuerda ahora también su disputa en la prensa con Roidis. El literato sostenía que las mujeres que se empeñaban en escribir deben moverse dentro de los límites que impone su condición femenina, pues de lo contrario, al entrar en el terreno de los hombres, hacen aún más patentes los defectos de su género y resultan estrepitosamente ridículas. Citando a Proudhon, Roidis se atrevía incluso a defender que las dos únicas profesiones propias de la mujer son la de sus labores y la de ramera. Hubo que decirle que desconocía por completo a las mujeres y explicarle también que las incorrecciones gramaticales que las griegas cometen cuando escriben son la patética consecuencia de que tengan prohibido el acceso a las instituciones de enseñanza superior. Calírroe está cansada de defender lo obvio y aún se pregunta con asombro cómo es posible que una mentalidad cimentada sobre la estupidez, el egoísmo y la injusticia haya logrado perpetuarse durante tantos siglos. Al año siguiente de aquella enconada disputa, y tras varios recursos ante el gobierno de Deliyanis, las mujeres fueron admitidas en la universidad. Calírroe lo recuerda como un logro. En realidad, aunque ella solo vea lo mucho que aún le queda por hacer, su lucha por la dignidad de la mujer es un continuo esfuerzo jalonado de logros. La fundación de la Escuela Dominical de Mujeres y Niñas del Pueblo Sin Recursos, la fundación de la Unión para la Emancipación de la Mujer, la del Asilo de Incurables, la del Liceo de las Mujeres Griegas y tantas otras iniciativas suyas para poner remedio a la injusticia. Su participación en todos los congresos internacionales de mujeres celebrados en París y Chicago, y también el valiente memorándum que dirigió a Tricupis solicitando el voto para la mujer, y, cómo no, sus 25 años de lucha infatigable por este derecho. Ahora, Calírroe Parén se pasea por Hidra bajo el sol de invierno para llenar sus días de exilio. El gobierno de Venizelos la ha confinado aquí para acallar una voz de mujer que se pronuncia por la neutralidad en esta guerra infame. Han cerrado su periódico y la han mandado a este lugar para apartarla de una vez de la opinión política. Sin embargo, sentada en una piedra frente al mar, Calírroe Parén sigue aspirando a una política que no combata más que a un enemigo, el egoísmo. Sigue pensando y seguirá diciendo que las mujeres sostienen con su esfuerzo a la familia, enriquecen el país con su trabajo, dan hijos a la patria, apoyan a las tropas en la guerra y soportan las cargas de todo ciudadano sin disfrutar a cambio de los mismos derechos. Sigue gritando que la sociedad está hecha de hombres y de mujeres, mientras que la política solo de hombres. Sigue confiando en que ellas pueden sanear el viciado patriarcado político y poner sus virtudes y experiencias al servicio del bien común. Y sigue creyendo que la grandeza de un país reside en la grandeza de sus hijas. Calírroe Parén está exilada en Hidra, tiene 57 años y se pregunta cuántos han de pasar aún para que llegue el día del sentido común. Muchas gracias. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos quedado pues toda la sala sin palabras por esa magistral recorrido por una historia poco conocida, con una mirada femenina y con el rescate de ideas que habitualmente no se ponen sobre la mesa y que nos dan una mirada que habitualmente no se tiene, porque quienes hemos sido educados y educadas en los libros de texto normales, pues hemos conocido muchísimos filósofos, muchísimas culturas griegas, pero muy pocas aportaciones de mujeres, y por tanto pues tenemos las concepciones y las imágenes que no han sido transmitidas. Con lo cual te agradezco y estoy segura que en nombre de todo el auditorio de la sala, la magnífica pues disertación que nos ha compartido y que nos ha regalado. Ahora creo que es el momento de abrir un turno de intervenciones, de preguntas. Quienes quieran, sí.
Sí, sí. Ay, perdón. Adentrándome a través de la literatura, la arqueología, los cronistas, Sí. pues he ido, digamos, dándole forma a todas estas mujeres. Y las mujeres andalusíes es que comparten mucho con las mujeres griegas. Ese amor por la astrología, porque fijaos que en época de Hakan II, Alaquén II, son las astrólogas en el Alcázar las que manejan los astrolabios, o las filósofos. La cantidad de mujeres médicas que hubo en Al-Ándalus también, que beben de las fuentes de las médicas griegas seguro. Seguro, sí. Porque en la biblioteca de Alaquén, las copistas, que además era un oficio de mujeres, las nasihat, pues traducían y copiaban los libros que venían de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, así es. Ha sido emocionante por eso, porque me ha abierto aún más la visión y, bueno, dar muestra de que ellas le dieron la mano a estas mujeres griegas, las recuperaron a través del papel que hicieron esos siglos en Al-Ándalus. Y por eso me he emocionado por todo, pero, claro, me ha hecho refrescar y ver que, claro que sí, que... Sí, muchas gracias. No sé, ¿vas a decir algo más? No. Gracias. Shukran. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario. Y la verdad es que la mujer en el mundo árabe también es un tema muy difícil de estudiar, porque si ya las fuentes son escasas en una cultura tan literaria como la griega, pues más escasas aún en una cultura menos literaria y más oral, como ha sido la cultura árabe tradicionalmente. Lo que sí es evidente es que hay muchas concomitancias que no se deben solamente al azar, sino que son una relación de causa-efecto entre las mujeres del mundo árabe, sobre todo en los primeros siglos de la cultura árabe, y la herencia griega clásica que les llega pues, de manera textual y de manera vivencial a través de... Bueno, pues una fuente fundamental son las traducciones que hacen los nestorianos ya a partir del siglo VI en adelante, sobre todo ya en el siglo IX, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, que son traducciones fundamentalmente de la materia médica de Hipócrates, de la materia de la farmacéutica de Dioscórides, esas Euclides, las obras científicas que podríamos decir hoy, Aristóteles, la parte física de Aristóteles. Todas esas obras son las obras que salen de Bagdad, que después van a ir a Damasco, que después van a llegar aquí, a Córdoba, y que después van a ir a Toledo y a la casa de los traductores de la Escuela de Traductores de Toledo, y que después pasarán a la Europa del Norte, etcétera, etcétera. Toda esa vía de transmisión en la que Córdoba ha sido un eslabón fundamental, es una vía de transmisión en la que no podemos saber por falta de fuentes, pero podemos intuir que también las mujeres tuvieron que tener un papel importante en eso, sobre todo en lo que atañe, como decimos, a esa tradición que las vinculaba a las actividades de sanación, en el sentido de a cuidar de la familia, a cuidar de la salud de todos en la familia, y que hacía que algunas se especializaran de una manera bueno, pues, notable. Y igual que el tema de todo lo relacionado con la observación de los astros, que es algo que viene desde la memoria de los tiempos y que poco a poco iremos descubriendo, como con ejemplos como este que cité del planeta Venus, de cómo las mujeres eran depositarias y formadoras de ese conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad también. Muchas gracias. Voy a añadir otra cosilla. Yo es que con lo de la Escuela de Traductores de Toledo, pues hay una figura que además vivió en Córdoba muchos años, que es Zaida, que aún no hay ni una calle en Córdoba con su nombre, que ella fue en un primer momento concubina de Alfonso VI y luego termina siendo reina, porque tiene un hijo varón, en fin. Lo que pasa es que muere muy joven. Y los documentos que puede rescatar y los libros, que muchos son también
traducciones que vienen de la obra griega, lo rescata ella y va a la corte de Toledo. Entonces, fijaos qué papel fundamental tuvo Zaida en 1091 de poder rescatar documentos valiosos, llevarlos a la corte de Toledo y crear en 1085 la Escuela de Traductores de Toledo. Es decir, que mujer a lo largo de la historia, la verdad que es que infinidad. Sí, lo que pasa es que solo conocemos casos como el de ella por ser una mujer de alta categoría social, ¿no? Que acaba siendo incluso reina, como dices. Es un caso comparable. En esos mismos momentos, un caso comparable sería el de Acinaís Eudocia en la tradición bizantina, que también es hija de un filósofo, acaba siendo emperatriz, acaba fundando una escuela de filosofía en Constantinopla, acaba trayendo manuscritos de todo el mundo. Es decir, que estas figuras las conocemos porque era, y aún así, de milagro, pero era casi inevitable que las conociéramos. Pero ¿cuántas otras de un poquito más abajo para atrás se han quedado en la rueda de molino de la historia, pulverizadas, ¿no? Y poco a poco pues a veces encontramos noticias, a veces encontramos cosas, pero ya también incluso la propia naturaleza de los conocimientos que se han ido transmitiendo a veces acusan esta mano femenina, igual que lo acusa el arte, igual que lo acusa la literatura, otros factores, aunque no se hayan salvado los nombres de esas personas, sabemos que hay una mano de mujer detrás de eso. ¿Alguna otra intervención? Sí, si le podéis pasar el micrófono para que lo oiga todo el auditorio. Rogaría que las intervenciones fueran breves para dar más oportunidad de participación a... Lo intentaré. Tampoco pido el micrófono para no decir casi nada, realmente, porque poco puede añadirse a la síntesis que has demostrado aquí de calado filosófico, me atrevería a decir. Bien, quería preguntarte, desde tu amplia experiencia como traductor, ¿qué juicio te merece la traducción en masculino de los morfemas de género, fragmentos de la poesía de Safo, por ejemplo, que es realmente la tradición más continuada, hoy rota por traducciones como las de Aurora Luque, por ejemplo, en Los dados de Eros? No te pregunto tanto por la polémica traducción en femenino, sino al contrario, por la traducción en masculino de la tradición, que algunos se han atrevido a romper. Bueno, pues me parece una respuesta obvia. Es decir, yo no creo que se deba alterar el género en las traducciones, aunque es una práctica, desgraciadamente, más frecuente de lo que creemos, esa especie de... Bueno, esa suerte de censura y de tergiversación de muchos hechos, muchas obras históricas, simplemente porque pueden escandalizar al auditorio del momento o a la mojigatería del momento, como decía en otros casos. Evidentemente, pues no me puede parecer bien, ni como traductor, ni como ser humano, ni como lector, evidentemente. Me parece una estafa, ¿no? Además, bueno, Safo muchas veces utiliza también, aunque de Safo tenemos muy pocos textos, tampoco vamos a generalizar, pero hay muchos ejemplos en los que utiliza formas de dual, y hay muchos ejemplos en los que utiliza formas de plural que incluyen a los dos géneros. Y tampoco sería fácil determinar a veces si está dirigiéndose solo a muchachas o solo a muchachos o a ambos géneros. Pero bueno, independientemente de eso, la práctica de tergiversar una traducción en una cosa tan grave como cambiarle el género a las personas, pues es una cosa terrible. En este sentido, tengo una anécdota incluso personal como traductor. Yo traduje relativamente hace poco, desde el griego, desde el original antiguo, la obra de Daphnis y Chloe de Longo, que había sido traducida, bueno, es una obra que ha tenido mucho predicamento a lo largo de la historia, ha sido traducida muchas veces, etc. Pero la traducción dominante aquí en España, en el mundo hispánico, era la de Varela, la de Juan Varela. Todos lo conoceréis aquí. La de Varela, que no solo dejaba en latín, porque los pasajes escabrosos, por así decirlo, que podían escandalizar a la audiencia del momento,
sino que llegó a la audacia de cambiar de género a un personaje que es un personaje masculino, varón, homosexual, el personaje de Natón, que se enamora de Daphnis en un momento dado y lo presenta como un personaje femenino en la obra, para no escandalizar también. Es decir, que ya no se trata de matices de adjetivos o de género, sino que incluso se llegaban a esas prácticas en muchos momentos. Evidentemente, con eso no se puede estar de acuerdo. Pero, bueno, es una evidencia de hasta qué calado ha tenido este tipo de prejuicios en nuestra historia hasta épocas muy recientes. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra intervención? Sí. Sí. La mirada hacia delante. Bueno, yo no soy ningún oráculo en ese sentido. Siempre pienso que el futuro está abierto, que el futuro está abierto, no está condicionado hasta el punto de ser un determinismo en el que no podamos hacer nada. Yo creo que, como siempre, en todos los campos, en este, como en el de la política, como en el de la educación, como en el de la propia, cualquier faceta de la organización de la sociedad, el futuro dependerá de lo que quieran quienes tengan la capacidad de tomar las decisiones. Y en ese sentido dependerá del terreno que ganemos en la capacidad de tomar esas decisiones, ya sea en el terreno de la política, un terreno fundamental, organizarnos para que las decisiones realmente trascendentes puedan ser más acordes a los deseos del conjunto de la sociedad y no a los deseos de unas élites dominantes, como suele ser. Y lo mismo puede llevarse al campo de la igualdad social, de la igualdad de género, de la justicia en general, del acceso a la educación o del acceso al agua potable. Es decir, nosotros, con nuestros gestos, con nuestros actos o nuestras omisiones, muchas veces también, somos quienes vamos a condicionar lo que sea en el futuro. Y tenemos que estar despiertos ante esa circunstancia, porque muchas veces tenemos una actitud demasiado pasiva ante el futuro y esperamos el futuro como si fuera algo que ya está escrito y que simplemente tiene que llegar, cuando es algo que estamos escribiendo en el presente y es algo, no es un tren que viene hacia nosotros desde el futuro, es el tren en el que estamos montados y no sabemos a dónde va. Y tenemos que guiar con nuestro comportamiento. Eso es todo lo que puedo decir del futuro. Siento defraudar. El micrófono cerca porque me ha interesado muchísimo la aportación que has planteado de esa visión fuerte, empoderada y bueno, pues has utilizado de prerrogativas ancestrales de las que partía la mujer, de esa sabiduría cósmica, como, bueno, sorprendentemente, de esa fortaleza inicial, pues el orden patriarcal ha ido, digamos, comiéndonos terreno y esa visión androcéntrica nos ha remitido a esferas de poder inferior. Y has mencionado algo que por actualidad creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa, el poder de las guerras. Sí. O sea, cómo a lo mejor las mujeres, las virtudes, las características, su forma de estar en el mundo están condicionadas o han sido relegadas fruto de la guerra y de la imposición del poder de la fuerza, no la fuerza del poder. Claro. Sí. Esto, bueno, en principio puede parecer una simple teoría o una elucubración, pero creo que, bueno, no creo, no, sé que en muchos casos las evidencias históricas ponen de manifiesto que la sociedad no ha sido, la sociedad en general, la humanidad en general, no ha sido igualmente guerrera en todas las épocas. Como decía en el texto, siempre de pasada y siempre brevemente, demasiado largo es este texto,
pero hay evidencia de que nuestra sociedad, la sociedad, la cultura de la que venimos, se vuelve especialmente guerrera a mediados de a finales de ese segundo milenio antes de Cristo y fundamentalmente a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Y cada vez que conocemos mejor el pasado, los milenios anteriores, nos vamos sorprendiendo con el retrato a base de nuevos rasgos que vamos encontrando de una sociedad que no era guerrera, que no era particularmente guerrera. Y a medida que vamos hacia atrás vamos viendo ese peso que repartido entre los hombres y las mujeres y esa preponderancia también de la mujer en cosas sobre todo relacionadas, como digo, con los cultos. Entonces, bueno, eso debe hacernos reflexionar sobre el hecho, aunque sea una especie de elucubración histórica, como digo, de que a lo mejor es que la guerra tiene que ver más con los hombres que con las mujeres. También hay muchas mujeres que han dado mucha guerra, e incluso en nuestros días muchas mujeres muy belicosas en puestos de responsabilidad y dirigiendo operaciones, ¿no? Pero quizás, mira, ahí lo decía también Khalil Reparén en sus escritos, que en estos momentos en que estaba estallando, en que estaba, no estallando, ya estaba en curso, pero bueno, que estaba en desarrollo la Primera Guerra Mundial, entonces no se sabía que iba a haber una segunda y probablemente una tercera. En aquellos momentos era la Gran Guerra, ¿no? Y se escandalizaba y culpaba precisamente a los hombres de las tomas de decisiones que se estaban haciendo en aquellos momentos. Yo creo, hombre, no voy a ser quizás tan radical o a veces, o quizás tan ingenuo de pensar que si las mujeres estuvieran al mando del planeta, pues las cosas serían mucho más pacíficas. Quizás sí, quizás no lo sé. Pero creo que, desde luego, gran parte de todo lo que hemos vivido como humanidad a lo largo de la historia, esa gran parte de historia bélica que hemos vivido en los últimos 3.000 años, ha tenido que deberse en gran medida a la preponderancia de los hombres en la toma de decisiones. A mí me gustaría pensar que una sociedad más consciente, más igualitaria, más solidaria, etcétera, nos llevara por caminos menos belicosos. Sí, aquí hay una intervención. ¿El micrófono? ¿Quién lo tiene? Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas conferencias respecto a todos estos temas. Pero lo que acabas de decir ahora mismo, yo creo que es lo que pensaremos la mayoría, ¿no? Que vengan tiempos mejores, que tengamos mejores tratos unos con los otros, que nos ayudemos unos a otros. Que el problema que tenemos hoy día por ejemplo, que parece que nos está dando ya, por lo menos, yo he oído muchos comentarios del miedo del trato que hay de los padres con los hijos. Perdón, pero es que me estoy perdiendo la mitad de las palabras que... No, no sé. ¿A qué estoy referida? Ajá, sí. ¿Qué? ¿Aquí? Vuelvo a repetir. Bueno, ay, qué mala idea yo para la cultura, ¿no? Entonces... El trato de los padres con los hijos, ha dicho. Eso, que se va viendo como un ambiente de retirarse a los padres de los hijos, no dándole el afecto y el cariño y la protección
y lo que estamos viendo ahora en tantas veces, en tantas noticias, en tantas de los padres, como esto, como lo otro, con esas cosas tan duras que estamos viviendo. En las conferencias, claro, estas no hemos nunca oído nada de la parte de los niños, de los hijos, pero yo creo que se debía también ir investigando ya, no solamente cómo eran, que está muy bien, la mujer, cómo trataba, la vida, cómo la llevaban y todo esto. Se debía también, de las personas que os dedicáis a esto, pues procurar hacer ya temarios donde los hijos sean importantes para todo lo que se está viendo. No sé si me comprende. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que no he entendido muy bien todo lo que ha dicho. Sí, claro, las relaciones entre padres e hijos, como digamos, como motor de solución o de... Sí, evidentemente, claro, evidentemente nadie... O sea, yo creo que el hecho de que estemos hablando de la mujer, en este caso, de la consideración de la mujer a lo largo de todo este periodo histórico, pues no está excluyendo el tema de la relación paterno-filial, que me parece evidentemente crucial para cualquier sociedad. Lo único que puedo decir en este caso es que en la mayor parte de la historia, esa responsabilidad de transmisión de valores y de actitudes, aparte ya del cuidado material, sanitario, etcétera, de la generación de los padres a la de los hijos, ha recaído en gran medida sobre las mujeres, o en una medida desigual incluso sobre las mujeres. Las mujeres han tenido un mayor protagonismo y una gran responsabilidad en eso, y muchas veces, no hace falta remontarnos a la antigüedad griega, basta a veces con remontarnos a la generación de nuestros padres. Muchas veces los padres, los varones, quiero decir, han estado ausentes de esa transmisión en una gran medida, con lo cual eso hace más necesario y más meritorio el papel de la mujer en esa relación y el reconocimiento del papel de la mujer en esa relación. Afortunadamente, quiero pensar que en nuestras coordenadas geográficas y culturales, de alguna manera, esa situación se está enmendando o se está intentando equilibrar. Bien, es verdad, pero creo que ha sido una constante histórica que también hay que tener en cuenta, esa deficiencia, ese desequilibrio. Muchas gracias. Yo creo que un par de intervenciones más y estamos acabando el evento. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no hay ninguna intervención, darles de nuevo las gracias por asistir y por compartir este momento, y desde luego también las gracias particulares a las dos personas que han sido promotores absolutos con dedicación, con amor y con pasión de la difusión de este evento, concretamente a Lina Osuna y a Paco Moreno. Así que muchísimas gracias y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos de mi parte por asistir. Yo estaré ahora ahí afuera si alguien quiere comentar alguna cosa más o firmar algún libro. Si hay libros algún aquí a la salida.